Bienvenidos a relatos y leyendas de horror. La loca del pueblo. La historia que voy a contarles es real. Me la contó mi madre, y esto lo vivió con su hermana cuando ella tenía más o menos unos 20 años. Su hermana, o sea mi tía, había fallecido de una manera misteriosa y terrible después de sufrir una larga y dolorosa enfermedad, a la cual ningún médico logró combatir. Mi madre siempre sospechó que su hermana había sido víctima de brujería o de una maldición lanzada por alguien que le tenía mucha envidia o rencor, y el tiempo le dio la razón, pues al siguiente día del entierro de mi tía se reveló la identidad de la bruja la cual había causado tanto daño. Mi tía era una mujer muy bonita que vivía feliz con su esposo y sus hijos en un pequeño pueblo. Era muy querida para todos, menos para una persona, e irónicamente, esta era su mejor amiga. Esta mujer se llamaba Rosa y era soltera y amargada. Ella sentía una pasión secreta y enfermiza por mi tía, pero nunca se atrevió a confesarle sus sentimientos por miedo al rechazo y al escándalo que esto causaría. En vez de eso, se guardó este sentimiento en silencio hasta que se convirtió en un odio terrible. Rosa no podía soportar ver feliz a mi tía con su familia, mientras ella se sentía sola y desgraciada. Entonces decidió hacerle un daño para vengarse de ella y de su felicidad, y para lograr esto recurrió a la brujería, una práctica antigua y oscura que se había transmitido de generación en generación entre algunas mujeres del pueblo, y Rosa era una de ellas. Ella conocía los secretos de las hierbas, de los animales y de los espíritus, cómo usarlos para hacer el bien o para hacer el mal. Según lo que dicen, cuentan que una noche de luna llena, Rosa hizo una muñeca con un trozo de tela de un vestido de mi tía. Obviamente, esta muñeca representaba a mi familiar, y entonces le clavó unas agujas en el estómago y también le puso unos cabellos suyos en la boca. Después le prendió fuego y la enterró en un cruce de caminos. Mientras hacía todo esto, pronunciaba unas palabras en un dialecto antiguo, las cuales eran para invocar a la muerte. Al día siguiente de esto, mi tía empezó a sentirse mal. Empezó diciendo que le dolía el estómago y tenía náuseas. Ella pensó que esto sería algo pasajero nada más, pero no fue así. Su estado empeoró con el paso de los días. Le daban fiebres altas, vómitos constantes, convulsiones y alucinaciones. Le salía un líquido amarillo maloliente por la boca y de sus oídos. Se le hinchaba todo el cuerpo y se le ponía morado. Decía que podía ver cómo habían entes demoníacos que venían a llevársela. Los familiares de mi tía, asustados por todos estos acontecimientos, decidieron llevarla con muchos doctores, pero ninguno le encontraba nada. Le daban muchos antibióticos y otros medicamentos para ver si estos la podían curar, pero no le hacían efecto. También le dieron remedios caseros, pero tampoco le servían. Nadie sabía qué tenía ni cómo curarla. Mi tía se consumía poco a poco sin esperanza ni consuelo. Dice mi madre que ella estaba muy desesperada por ayudar a su hermana. Entonces se le ocurrió llevarla con una curandera del pueblo vecino, que tenía fama de ser muy buena y sabia. La curandera examinó a mi tía y le dijo que su mal no era algo normal, sino que alguien se lo había impuesto. Después de botar unas cartas de tarot, le dijo que la persona que le había trabajado era una mujer muy allegada a ella, con la que parecía pasar mucho tiempo, pero no pudo dar más detalles acerca del aspecto físico o de la personalidad de dicha mujer. Luego dijo que ya era muy tarde para salvarla y que solo podían rezar por su alma y esperar lo inevitable. Mi madre no quería creer eso, pero en el fondo sabía que era verdad. Recordó que su hermana tenía una mejor amiga, la que siempre estaba con ella, pero que últimamente se había alejado mucho. Dice que esa amiga se llamaba Rosa y que tenía fama de ser algo bruja. Recordó también que ella siempre miraba a su hermana con una mezcla de admiración y de envidia. Recordó que Rosa nunca se había casado, ni tampoco tenía hijos, además que vivía sola y triste por aquel rumor que se decía que a ella le gustaban las mujeres.
Mi madre entonces dedujo que Rosa era la culpable de todo. Se dio cuenta que le había hecho brujería a su hermana por celos y por venganza, pues tenía una vida bastante feliz. Seguramente era ella que con sus conocimientos de magia negra le hizo el mal a mi tía por celos o por venganza, ya que ella nunca iba a poder ser tan feliz como mi tía. Aunque por más poderosa que haya sido la magia, mi tía no murió pronto, sino que pasó unos cuantos meses más llenos de sufrimiento para dejar este mundo. Su cuerpo llegó a estar tan deteriorado que parecía ser el de una anciana. Tenía el rostro muy desfigurado, tan desfigurado que no parecía ser humano. Y fue así, con este último aspecto, que mi tía dejó este mundo. Luego fue velada en su casa, rodeada de sus seres queridos. Le pusieron unas hierbas en el suelo y encima del cuerpo para purificarlo y protegerlo. También rezaron y cantaron para acompañarla y despedirla. Al día siguiente la enterraron en el cementerio antes de mediodía para evitar que se quedara penando, como muchas personas dicen. Al regresar del entierro, mi madre hizo algo extraño. Agarró las hierbas que se habían usado para velarla, las cuales estaban abajo y arriba del cuerpo. Las echó a una olla con agua, puso la olla al fuego y la dejó que hierva. Cuando el agua estuvo lista, la tomó y la roció por toda la casa, diciendo unas palabras en voz baja. Según palabras de mi madre, estaba haciendo algo así como un contraembrujo para descubrir quién había sido la que había embrujado a su hermana. Decía que sabía lo que hacía, pues ella también conocía los secretos de la brujería. Ella lo había aprendido de su abuela materna, que era una mujer muy respetada y temida en otro pueblo, y con quien ella había vivido por un cierto periodo de tiempo. Ella había guardado este conocimiento en su memoria, pero nunca los había usado, pues no le gustaba meterse en esas cosas. Pero ahora era diferente, pues quería hacer algo de justicia por su hermana. Me contaba que ella sabía que al hacer el contraembrujo, la bruja que había matado a su hermana sentiría el mismo dolor que le había causado antes de que ésta pereciera. Ella tenía en claro que la bruja que había matado a su hermana se revelaría ante todos, y este sería el primer paso con el que empezaría a pagar su crimen. Y cuenta que así fue. Al día siguiente, con los primeros rayos del sol, se escuchó un grito desgarrador cerca de su casa. Dice que era Rosa, la mejor amiga de mi tía. Cuenta que ésta salió corriendo de su casa y gritaba que se quemaba, que estaba envuelta en llamas, que por favor la ayudaran y le botaran agua para que se pudiera detener todo. Pero nadie la ayudó, pues todos contaban que ella se dedicaba a la brujería. Aunque obviamente nadie pudo ver fuego alrededor de ella, eso solo estaba en su cabeza. Cuenta que Rosa corrió por todo el pueblo buscando alivio para su dolor, pero simplemente no lo encontró. Nadie le dio ayuda. Luego llegó al cementerio y se arrodilló frente a la tumba de mi tía. Lloró y le pedía perdón por todo el mal que le había hecho, pero ya era demasiado tarde. No pudo obtener el perdón de mi tía, pues obviamente ella ya no estaba aquí. Dicen que desde ese día Rosa había quedado loca. Cuentan que corría por todo el pueblo gritando que sentía que se quemaba, hasta que llegaba otra vez al cementerio, se arrodillaba enfrente de la tumba de la tía y a gritos le pedía perdón, pero como siempre ocurría, ya no había nadie para perdonarla. Dice mi madre que nunca supo si lo que la gente decía era verdad, que a Rosa realmente le gustaban las mujeres y que por eso le había hecho la brujería a la tía. Ella se llevó ese secreto a la tumba, pero sufriendo con el castigo por haber acabado con mi tía usando su brujería. Gracias por leer. Queridos y queridas escuchas, mil gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Como siempre, les pedimos que si les ha gustado, no olviden suscribirse a este canal, activar todas las notificaciones, dejarnos un comentario y también un like. Además, nos ayudaría mucho que compartan estas historias en sus redes sociales. Ahora sí, sin más que decirles, y esperando que tengan un excelente resto de jornada, se despide su amigo Javier de esta narración y espero escucharnos en un próximo relato. Hasta la próxima.